Respecto al tratado o a los acuerdos que se han venido mencionando, creo que es importante primero aclarar algunas cosas, y lo digo porque a mi regreso al país, luego de haber tenido estas reuniones en Bruselas, reuniones muy positivas, muy importantes, me encontré con que había cierta desinformación. Alguna prensa había recogido o se había expresado de que íbamos a firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea, y quiero ser categórico y enfático en decirlo: no vamos a firmar un tratado de libre comercio. En eso hemos sido claros, la posición del gobierno ha sido clarísima. El Ecuador, al menos mientras dure este gobierno, no va a firmar un tratado de libre comercio. Y creo que es importante aclarar por qué no y cuáles son las diferencias. Un tratado de libre comercio es básicamente dos países. Nos ponemos de acuerdo, yo te vendo todos mis productos, no me cobres impuestos, yo compro todos tus productos, no te cobro impuestos, y hasta ahí llegó. Ese es un tratado de libre comercio, y eso el Ecuador no lo va a firmar. ¿Por qué no lo va a firmar? Y hagamos un ejemplo. Si es que firmamos un tratado de libre comercio de esa naturaleza, por ejemplo, con Estados Unidos, y Estados Unidos, que es un país con una industria mucho más desarrollada, un país obviamente que tiene otra economía a escala, etcétera, seguramente produce, ejemplo, pollos mucho más baratos que los avícolas ecuatorianos. ¿Qué pasaría? Nos inundarían del pollo estadounidense, ¿verdad? Y los productores ecuatorianos terminarían quebrando, habría desempleo, generaría pobreza, y ese no es el modelo de desarrollo que quiere seguir el Ecuador. Y ese tipo de acuerdos jamás lo vamos a firmar, y soy categórico en eso. ¿Qué es lo que propone el Ecuador y cuáles son los lineamientos de negociación, no solo con la Unión Europea, sino con el resto de países? Es incorporar tres pilares. El primer pilar es el comercial, el segundo es un diálogo político, y el tercero es cooperación. ¿A qué nos referimos con esto? En el primero, en el comercial, obviamente necesitamos comercio, necesitamos mercados donde colocar nuestros productos, pero esos acuerdos comerciales también tienen que reconocer las asimetrías, los diferentes niveles de desarrollo que tiene el país, el Ecuador, con el que vaya a firmar, en este caso con la Unión Europea. Esas diferencias, esas asimetrías hay que reconocerlas, y se debe, incluso dentro de la misma OMC, existen las herramientas para tener un trato diferenciado. El segundo aspecto es el diálogo político. También tenemos que sentarnos a conversar de otros temas, como por ejemplo migración, derechos humanos, medio ambiente, tratamiento de las inversiones, etcétera. Y el tercer pilar es la cooperación, y en cooperación es muy importante. Nosotros no estamos buscando una cooperación de que se nos entreguen recursos para hacer un estudio, construir una carretera. No, eso lo está haciendo el gobierno, y lo está haciendo bastante bien. La cooperación que requerimos es transferencia de tecnología, en conocimiento, educación. Por ejemplo, que nuestros estudiantes se puedan ir a las mejores universidades, en este caso de la Unión Europea. Y ese es el tipo de cooperación que tenemos. Esos son los lineamientos con los que el Ecuador va a negociar. Y hemos ido con esta posición muy clara hasta la Unión Europea, y les hemos dicho: a ver, nosotros tenemos estas expectativas. Queremos un comercio, sí, pero reconociendo asimetrías. Queremos dialogar de estos temas. Queremos este tipo de cooperación. Y la Unión Europea nos ha respondido favorablemente, y dice: lo entendemos, reconocemos el modelo de desarrollo que tiene el Ecuador, y dentro de nuestro marco regulatorio, que es el acuerdo multipartes que han firmado con Colombia y Perú, dentro de ese marco nosotros tenemos la flexibilidad para reconocer estas diferencias y estas especificidades del Ecuador. En esas condiciones, obviamente, el Ecuador no tendría otra cosa más que favorecer y apoyar este tipo de acuerdos, porque de nuevo no es algo que nos va a beneficiar, va a traer desarrollo económico, va a traer beneficio al país, y créanme que en esas condiciones son más que bienvenidos los acuerdos comerciales, porque evidentemente va a alcanzar ese progreso económico que necesitamos. Los ecuatorianos, nos va a ayudar a alcanzar ese progreso económico. Así que esas son las condiciones, esos son los lineamientos del Ecuador, esos son, la Unión Europea ha respondido favorablemente a esto, así que regresamos muy contentos. Ha sido una reunión muy importante porque nos hemos puesto de acuerdo en estos aspectos que son los fundamentales, son los de fondo. Más allá de que si ellos lo denominan acuerdo multipartes, nosotros acuerdo comercial para desarrollo, lo importante es el fondo, y el fondo es que estamos de acuerdo en el tipo de acuerdo que queremos y debemos negociar como país.